Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos todas las noticias, los rumores y los salseos del mundo del espectáculo turco. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un plato que promete emociones fuertes. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo suspirar a medio mundo, y de un encuentro que ha revolucionado las redes. Hablamos de Can Yaman y de Method Demir. Exacto, Can Yaman se sincera. Y no solo eso, la respuesta instantánea de Method Demir ha sido impactante. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué secretos se han revelado? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este drama, vamos a analizar cada palabra, cada gesto, y vamos a intentar desentrañar qué hay detrás de este reencuentro que ha incendiado las redes sociales. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero animarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola noticia, chisme o análisis de sus novelas y actores favoritos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo si les interesa el tema. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Para los que no lo recuerden, aunque lo dudo, la fiebre de Erkencikus fue mundial. Can Yaman y Method Demir protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, la chispa saltaba por la pantalla y, bueno, muchos esperábamos que la magia continuara fuera de la ficción. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, las fotos y los gestos parecían confirmarlo. Pero como suele ocurrir, el cuento de hadas no siempre se materializa. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de su relación, las especulaciones y los corazones rotos fueron un hecho. Después de la serie, cada uno tomó su propio camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, con proyectos en Italia y Turquía, y Method Demir continuó cosechando éxitos en su país natal. Los encuentros públicos entre ellos se volvieron escasos, y la distancia geográfica y profesional parecía alejarlos aún más. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y al parecer, esas cenizas han empezado a avivarse nuevamente. Y aquí es donde entra en juego el sincero de Can Yaman. Resulta que recientemente en una entrevista o alguna declaración pública la información es un poco difusa en este momento, pero ya la rastrearemos y se las actualizaré en un próximo vídeo, así que suscríbanse. Can Yaman habló sobre su relación con Demet. No se anduvo con rodeos, no esquivó las preguntas. Y según las fuentes y las reacciones en redes sociales, fue bastante directo, honesto y, quizás, un poco revelador. No puedo entrar en detalles sin tener la cita exacta a mano, pero la impresión general es que Can se abrió, habló de lo que pasó, de sus sentimientos en ese momento, de cómo veían las cosas. En resumen, fue un bombazo. Pero para entender la magnitud del asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos la época dorada de Erkencikus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de enredos, comedia y, por supuesto, mucho romance, cautivó a millones. Y la química entre Can Yaman y Method Demir fue sin duda el ingrediente secreto del éxito. Era evidente que la conexión entre ellos iba más allá de las escenas, que la complicidad y la atracción eran reales. Los fans, por supuesto, no tardaron en soñar con un romance fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que celebraban la supuesta relación. Cada gesto, cada mirada, cada publicación era analizada al detalle. Los rumores se intensificaron, alimentando la esperanza de los seguidores. Y aunque los protagonistas nunca confirmaron públicamente su romance, las pistas eran constantes. Parecían una pareja enamorada, disfrutando de su compañía, compartiendo momentos especiales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación no prosperó. Después de la serie, cada uno siguió su propio camino, y las especulaciones sobre el motivo de la ruptura comenzaron a circular. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias de carácter. Nunca hubo una versión oficial, pero la realidad es que el cuento de hadas llegó a su fin. Ahora, años después, Can Yaman ha roto el silencio. En su declaración, según las fuentes, el actor habría hablado con honestidad sobre lo que ocurrió. Habría abordado los rumores, las expectativas, los sentimientos y las consecuencias de aquella época.
Se especula que habría reconocido la intensidad de la relación, la presión a la que se vieron sometidos y los motivos que llevaron a la separación. Lo más interesante es que, según las fuentes, Khan no habría evitado las preguntas difíciles. Habría hablado de sus emociones, de las dificultades que enfrentaron y de cómo veían las cosas en ese momento. Habría sido, en definitiva, una declaración sincera, sin rodeos, que ha sorprendido a muchos por su honestidad y apertura. Pero, ¿qué es exactamente lo que dijo Khan? Lamentablemente la cita textual no está disponible en este momento, ya que la información está siendo rastreada y verificada. Sin embargo, los reportes indican que el actor habría abordado varios temas clave. La química en pantalla y fuera de ella es probable que Khan haya hablado sobre la conexión especial que existía entre él y Demet, tanto en el set como en su vida personal. Habría reconocido la atracción y la complicidad que se veía en la pantalla y que, según los rumores, se extendió a la vida real. La presión mediática la serie fue un éxito rotundo, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Los medios de comunicación y los fans ejercieron una gran presión sobre ellos, esperando que la relación se consolidara. Khan podría haber hablado sobre cómo esa presión afectó su relación. Los rumores de romance aunque nunca confirmaron públicamente su relación, los rumores fueron constantes. Khan podría haber abordado este tema, explicando si hubo o no una relación sentimental, y cómo se sintió al respecto. Los motivos de la ruptura la separación fue un hecho, y los fans siempre se han preguntado qué pasó. Khan podría haber revelado los motivos que llevaron a la ruptura, hablando de las diferencias, las expectativas o las circunstancias que influyeron en la decisión. Los sentimientos actuales después de tanto tiempo, ¿qué siente Khan por Demet? ¿Cómo ve la situación actual? Es probable que el actor haya compartido sus sentimientos actuales, demostrando madurez y respeto por su expareja. En definitiva, las declaraciones de Khan habrían sido una ventana a su pasado, a sus sentimientos y a su perspectiva sobre una relación que marcó un antes y un después en su carrera. Una declaración que, sin duda, ha generado mucha expectación y curiosidad. Y es aquí donde entra en juego la respuesta de Demet Özdemir, que ha sido descrita como impactante por una razón, porque no fue ni una negación rotunda, ni una afirmación explícita, ni un silencio sepulcral. Fue una respuesta que dejó muchas puertas abiertas, que alimentó la especulación, y que, de alguna manera, validó el impacto de las declaraciones de Khan. Fue como una bomba de humo. ¿Qué hizo Demet? Esta es la gran pregunta. Según las fuentes, la actriz habría reaccionado de manera sutil, pero contundente a las palabras de Khan. Su respuesta no fue una entrevista, ni un comunicado oficial, sino una serie de acciones en redes sociales que han sido interpretadas como una respuesta directa. Las posibilidades son muchas. Un comentario en una foto podría haber comentado una foto o publicación de Khan, mostrando apoyo o, por el contrario, marcando distancia. Una publicación con una indirecta podría haber publicado una frase o imagen con un mensaje subliminal, que aludiera a las declaraciones de Khan, o a su propia postura. Un me gusta, a un mensaje podría haber dado un me gusta, a algún mensaje o comentario que hacía referencia a las declaraciones de Khan, validando o cuestionando lo dicho. Un silencio enigmático podría haber optado por el silencio, pero un silencio que en sí mismo significaría mucho, dejando la especulación en el aire. Lo importante aquí es el simbolismo, la lectura entre líneas. La forma en que Demet manejó la situación fue sin duda, una declaración en sí misma. Su respuesta no fue directa, pero sí muy efectiva. Demostró que es una mujer con carácter, que sabe manejar la atención mediática y que no se deja intimidar. La reacción de Demet ha generado un revuelo aún mayor que las declaraciones de Khan. Los fans están ansiosos por saber qué quiso decir, qué intenciones tenía, qué postura tomó ante las palabras de su expareja. La especulación es incesante y las redes sociales hierven de comentarios y teorías. La respuesta de Demet ha sido descrita como impactante porque no fue ni una negación rotunda, ni una afirmación explícita, ni un silencio sepulcral. Fue una respuesta que dejó muchas puertas abiertas, que alimentó la especulación, y que, de alguna manera, validó el impacto de las declaraciones de Khan.
Fue como una bomba de humo. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo todo esto. ¿Qué pudo haber dicho Can Yaman en su sinceramiento? Ya hemos hablado sobre las posibles temáticas que abordó, pero es importante destacar la importancia de este tipo de declaraciones en el mundo del espectáculo turco. En un ambiente donde la privacidad es muy valorada, que un actor o actriz se abra y hable sobre su vida personal es un acto de valentía y, a menudo, un movimiento estratégico. Las declaraciones de Can podrían haber tenido varios objetivos. Mostrar madurez y honestidad al hablar sobre su pasado, Can demuestra que ha madurado y que está dispuesto a compartir sus experiencias con el público. Esto podría fortalecer su imagen pública y generar empatía entre sus seguidores. Aclarar rumores y especulaciones al abordar los rumores de romance, Can podría haber puesto fin a las especulaciones y haber dado su versión de los hechos. Esto podría ayudar a aclarar la situación y a evitar malentendidos. Impulsar su carrera una declaración sincera puede generar interés en el actor y darle un impulso a su carrera. Los medios de comunicación y los fans suelen mostrar interés en las historias personales de los famosos, lo que puede generar más oportunidades laborales. Conectar con el público al compartir sus sentimientos y experiencias, Can podría haber conectado con el público de una manera más profunda. Esto podría generar una mayor fidelidad de sus seguidores y fortalecer su imagen. ¿Y qué hay de la respuesta de Demet? ¿Qué intentó decirnos con sus acciones en redes sociales? La respuesta de Demet es aún más enigmática. Sus acciones podrían interpretarse de múltiples maneras, y eso es precisamente lo que las hace tan interesantes. Podría haber sido un gesto de apoyo, un reconocimiento de lo dicho por Can. O por el contrario, podría haber sido una forma de marcar distancia, de dejar claro que el pasado es pasado, que no hay vuelta atrás. Oh. Agárrense. Podría haber sido una forma de alimentar el misterio, de mantener viva la expectación, de generar interés en un posible futuro reencuentro, quién sabe. La respuesta de Demet ha demostrado que es una mujer inteligente y astuta. Sabe cómo manejar la atención mediática y cómo mantener a sus seguidores enganchados. Su respuesta ha sido sutil, pero efectiva, y ha generado un gran revuelo. Las acciones de Demet podrían haber tenido varios objetivos. Mostrar carácter y personalidad al reaccionar de manera sutil, Demet ha demostrado que es una mujer con carácter y que no se deja intimidar. Su respuesta ha sido elegante y ha demostrado que sabe cómo manejar la situación. Generar expectación y curiosidad al no dar una respuesta directa, Demet ha generado expectación y curiosidad entre sus seguidores. Esto ha mantenido el interés en la situación y ha generado más debate en las redes sociales. Mantener su imagen pública al no involucrarse en un drama público, Demet ha mantenido una imagen profesional y ha evitado polémicas innecesarias. Su respuesta ha sido inteligente y ha demostrado que sabe cómo proteger su imagen. Controlar la narrativa al reaccionar a su manera, Demet ha mantenido cierto control sobre la narrativa de la situación. Ha evitado ser arrastrada por la polémica y ha demostrado que tiene el control de la situación. Lo cierto es que la respuesta de Demet ha demostrado que aún hay algo de chispa, algo de interés, algo que despierta la curiosidad. Y como dirían en Hollywood, cualquier publicidad es buena publicidad. Este juego de declaraciones y reacciones ha revivido la atención sobre ambos actores, ha hecho que sus nombres vuelvan a ser tendencia en redes sociales, y ha generado un debate apasionado entre sus seguidores. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Se materializará algún reencuentro en pantalla? ¿Veremos a Can y Demet juntos en algún proyecto en el futuro? ¿O simplemente se quedará todo en un intercambio de guiños y gestos en redes sociales? La verdad, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha demostrado que el cariño del público por ellos sigue intacto, y que la historia de Erkenci sigue siendo una de las más queridas por los amantes de las novelas turcas. Las posibilidades son infinitas. Un reencuentro en pantalla sería el sueño de muchos fans, y no sería sorprendente que algún productor aprovechara el tirón mediático para ofrecerles un proyecto juntos. Un reencuentro en la vida real es menos probable, pero nunca se sabe. Lo cierto es que la chispa entre ellos sigue viva,
y el público siempre estará interesado en su historia. Ahora hablemos un poco de las consecuencias de todo esto. Para Can Yaman, esta sinceridad podría ser vista como un acto de madurez, de honestidad, de liberación. Podría fortalecer su imagen pública, mostrando un lado más humano y cercano. También podría abrirle puertas a nuevas entrevistas, a nuevos proyectos que exploren su lado más personal. La sinceridad de Can podría tener consecuencias positivas. Mayor aceptación del público al mostrarse más humano y cercano, Can podría generar una mayor empatía y aceptación por parte del público. Nuevas oportunidades laborales La sinceridad de Can podría atraer a productores y directores, que podrían querer trabajar con él en proyectos que exploren su lado más personal. Fortalecimiento de su imagen pública Al hablar sobre su pasado y sus sentimientos, Can podría fortalecer su imagen pública y consolidar su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Para Demet Özdemir, su reacción, o sus reacciones han demostrado que es una mujer con carácter, con personalidad, que sabe manejar la atención mediática y que no se deja intimidar. Su respuesta ha sido inteligente, sutil, y ha mantenido la expectación. Ha demostrado que es una actriz con un gran poder de convocatoria y que sabe cómo mantener a sus seguidores enganchados. Las acciones de Demet también podrían tener consecuencias positivas. Reafirmación de su imagen profesional Al manejar la situación con inteligencia, Demet ha reafirmado su imagen profesional y ha demostrado que es una actriz que sabe cómo manejar la atención mediática. Mayor poder de convocatoria La respuesta de Demet ha generado un gran interés en ella, lo que podría aumentar su poder de convocatoria y atraer a más seguidores. Nuevas oportunidades laborales La inteligencia de Demet podría atraer a productores y directores, que podrían querer trabajar con ella en proyectos que reflejen su personalidad y su talento. En definitiva, este episodio nos ha demostrado que el mundo de las novelas turcas siempre tiene sorpresas preparadas para nosotros. Que el pasado siempre vuelve, de una forma u otra. Y que a veces una simple frase o un gesto en redes sociales pueden generar un revuelo mediático de proporciones épicas. En resumen, hoy hemos hablado de la sincera declaración de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir, y de la impactante respuesta de Demet a estas palabras. Hemos analizado las posibles motivaciones de ambos, las implicaciones de sus acciones y las expectativas que han generado en sus seguidores. Hemos especulado sobre el futuro de esta pareja y sobre las consecuencias de este reencuentro mediático. Y ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les ha parecido interesante, déjenme un me gusta, compartan el vídeo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can y Demet podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué esperan ver de ellos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y novedades del mundo turco. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, estén atentos a las actualizaciones sobre las declaraciones de Can Yaman. Prometo mantenerlos al tanto de todos los detalles. Hasta la próxima.